Escuche atentamente. Si fueras fácil de controlar, nunca te lo dirían. El poder no se anuncia a los obedientes. Se alimenta de quienes no se dan cuenta de las ataduras que los atan. Y, sin embargo, si estás aquí, algo ya te separa de las masas. Algo en tu interior se resiste a la mano invisible. Algo se niega a arrodillarse, incluso cuando arrodillarse sería más fácil, más seguro y gratificante. Maquiavelo comprendió una vez una verdad que pocos se atrevían a afrontar. El hombre más peligroso no es el rebelde estridente, sino la mente tranquila e impredecible. Esta no es una lección de moralidad, es una revelación de estructura, de poder, de cómo lograr el dominio en un mundo diseñado para extraerte tu tiempo, tu trabajo, tu atención, tu espíritu. La primera señal de que eres difícil de manipular no es la confianza. La confianza se puede fabricar, el ego se puede inflar. La verdadera señal es el silencio. No te explicas innecesariamente, no te apresuras a justificar tus decisiones. Cuando te presionan, haces una pausa. Y en esa pausa, las mentes más débiles se incomodan. Los manipuladores prosperan con la urgencia. Necesitan velocidad emocional, necesitan que reacciones antes de pensar. Cuando bajas el ritmo, cuando dejas que el silencio se apodere de la habitación, rompes su ritmo. Lo perciben al instante, aunque no puedan nombrarlo. Su poder se escapa. Este silencio se extiende a tu vida laboral. No anuncias tus planes, no publicas tu próximo movimiento. Mientras otros buscan la aprobación antes de ejecutarlo, tú actúas con discreción y estrategia. El dinero, como el poder, se multiplica en secreto. Quien habla demasiado pronto invita a la interferencia. Quien espera, obliga al mundo a reaccionar ante él. La segunda señal es tu relación con la incomodidad. No la huyes, la observas. La manipulación se basa en ganchos emocionales, miedo a la pérdida, ansia de aprobación, terror al rechazo. Pero ya has aprendido algo que la mayoría de los hombres evitan toda su vida. La incomodidad es información. Cuando te presionan, no entras en pánico. Analizas, te preguntas, ¿por qué me molesta esto? Y con esa pregunta, el hechizo se debilita. Por eso eres peligroso en las negociaciones, en los negocios, en la jerarquía. Puedes sentarte frente a alguien que necesita el resultado más que tú y no sentir nada. Estás dispuesto a alejarte. Esa sola disposición altera el equilibrio de poder. La mayoría de los hombres no se controlan por la fuerza, sino por su necesidad de ser queridos, elegidos, necesitados. Has empezado a saciar esa necesidad. La tercera señal es sutil, pero letal. Piensas en incentivos, no en palabras. No escuchas lo que dicen los demás. Observas lo que recompensan y lo que castigan. Entiendes que la moralidad suele ser un disfraz del egoísmo. Cuando alguien presenta una petición como correcta, justa o necesaria, instintivamente preguntas, ¿quién se beneficia si cumplo? ¿Quién pierde si me niego? Esta mentalidad es la base de la psicología del éxito. El dinero fluye hacia quienes ven sistemas, no historias. No te dejas llevar por el ruido motivacional ni el marketing emocional. Ves el precio como psicología, el estatus como ventaja, el tiempo como moneda. Mientras otros intercambian horas por aprobación, tú intercambias conocimiento por ventaja. Esto te hace difícil de vender, difícil de asustar, difícil de acorralar. La cuarta señal es tu resistencia a las jaulas de identidad. No adoptas plenamente las etiquetas que te imponen. Puesto de trabajo, rol social, origen, fracasos pasados. La manipulación adora las identidades fijas porque son predecibles. Esto es lo que soy, se convierte en una sentencia de prisión. Pero tratas la identidad como algo fluido y táctico. Te conviertes en lo que la situación exige sin apegarte emocionalmente a la máscara. Por eso las figuras de autoridad tienen problemas contigo. Respetas la competencia, no la posición. Obedeces a los sistemas cuando te sirven y te desvinculas cuando no. Internamente, respondes a un código privado, no a la opinión pública. Esto te hace inmune a las tácticas de vergüenza, al control basado en la culpa y a la indignación artificial. Y finalmente, está la quinta señal, la que más aterroriza a los manipuladores.
No tienes prisa por llegar. Entiendes que el verdadero poder se construye lenta, invisible y dolorosamente. Estás dispuesto a mirar atrás mientras avanzas. Aceptas que te subestimen. De hecho, lo prefieres. Porque la subestimación es un camuflaje. Para ganar dinero, esta paciencia es letal. Mientras otros buscan dinero fácil y éxitos rotundo, tú construyes influencia, habilidades que se acumulan, redes que se profundizan, activos que no piden atención. Sabes que la desesperación es la señal más clara de debilidad y te has entrenado para superarla. Si te reconoces en una sola de estas señales, comprende esto. Ya eres más difícil de manipular de lo que crees, pero la conciencia es solo el principio. El poder no perdona la vacilación. Lo que te estás convirtiendo exigirá más disciplina, más aislamiento, más crueldad estratégica hacia tus propios impulsos. Este camino no te hace virtuoso, te hace soberano. Entonces vayamos más a fondo, porque una vez que te vuelves difícil de manipular, el mundo no te recompensa, sino que te pone a prueba. Al principio, sutilmente, luego, implacablemente. Las estructuras de poder perciben la resistencia como los depredadores perciben la debilidad, solo que aquí, la resistencia es la amenaza. Y lo que sigue no es un conflicto abierto, sino una guerra psicológica disfrazada de oportunidad, bondad y ayuda. La segunda capa de este despertar es comprender que la manipulación evoluciona cuando falla. Cuando el miedo ya no funciona, se transforma en seducción. Cuando la urgencia ya no te controla, se disfraza de paciencia. Aquí es donde la mayoría de los hombres caen, no por ser estúpidos, sino porque confunden comodidad con seguridad. Empiezas a notar que las ofertas vienen envueltas en halagos, que las puertas se abren pero solo si te inclinas un poco, que los elogios se dan con condiciones. Esta es la economía del control, y aquí es donde la psicología de la ganancia y el dominio se cruzan. Quien controla el marco controla el flujo de valor. No te apresuras a aceptar oportunidades solo porque son escasas. La escasez es una de las herramientas de manipulación más antiguas que existen. Tiempo limitado, una vez en la vida. Actúa ahora. Sientes la atracción, pero no la obedeces. En cambio, te haces la pregunta prohibida: si esto es tan valioso, ¿por qué me lo vendes con tanta desesperación? Esta pregunta por sí sola desarma a industrias enteras. En tu vida laboral, empiezas a notar cómo la gente intenta encasillarte en caminos que les benefician a largo plazo y te limitan a corto plazo. Salarios fijos que limitan las ganancias, puestos que premian la obediencia sobre la creatividad, asociaciones donde tú aportas el valor y ellos la autoridad. Te das cuenta de que la estabilidad suele ser una jaula bellamente decorada. Y aquí surge una verdad más oscura. La mayoría de las personas no son manipuladores maliciosos. Son agentes inconscientes de sistemas que las entrenaron para sobrevivir. Te presionan para que te conformes porque tu independencia expone su sumisión. Tu negativa a jugar a lo pequeño las inquieta, no porque las amenaces directamente, sino porque les recuerdas lo que abandonaron en sí mismas. Por eso la resistencia se siente sola. Dejas de explicar tu ambición a quienes solo entienden de seguridad. Dejas de compartir ideas con quienes solo ven riesgo. Empiezas a actuar en silencio, no por arrogancia, sino por necesidad, porque una visión expresada demasiado pronto es una visión saboteada. Maquiavelo lo comprendió profundamente. Quien busca el poder debe primero dominar la ocultación. No la mentira, sino la moderación. No el engaño, sino la oportunidad. Aprendes cuándo mostrar fuerza y cuándo parecer inofensivo, cuándo hablar y cuándo dejar que te subestimen. En términos financieros, esto es influencia. En términos psicológicos, esto es dominio sin fricción. Se produce otro cambio en tu interior, sutil pero profundo. Dejas de reaccionar emocionalmente ante la falta de respeto. No porque la toleres, sino porque la reconoces como información. La falta de respeto revela intentos de jerarquía, pruebas, sondeos. El manipulador quiere ver si te gobierna el ego. Si explotas, eres predecible. Si te encoges,
eres controlable, así que não haces ninguna de las dos cosas. Respondes quando te beneficia, te retrais quando não, castigas silenciosamente, mediante la ausência, la retirada de valor, la negativa a involucrarte. Esto confunde a quienes están acostumbrados a la guerra emocional. No pueden identificar tus puntos débiles porque los eliminaste. En la psicología del éxito, esto te hace peligroso. No dependes de elogios, aplausos ni validación externa. Tu motivación es interna, fría y disciplinada. No persigues el dinero para sentirte importante. Generas dinero para construir autonomía. Y la autonomía es lo único que ningún manipulador puede tolerar en otra persona. Empiezas a diseñar tu vida en torno a la opcionalidad. Múltiples fuentes de ingresos, no por codicia, sino por independencia. Habilidades que se extienden a diferentes sectores. Relaciones mutuamente beneficiosas, no emocionalmente enredadas. Ya no te impresionan los títulos, los estilos de vida ni el éxito profesional. Estudias los resultados, control, libertad. Y mientras esto sucede, algo inquietante se hace evidente. El mundo no está dividido entre el bien y el mal, sino entre quienes ven el juego y quienes se dejan engañar por él. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Las conversaciones cambian, las oportunidades se ven diferentes, incluso las amistades parecen filtradas. Este es el precio de volverse difícil de manipular. Sientes el peso del autodominio. Te das cuenta de que el poder no se adquiere en un instante, sino mediante una disciplina interna constante, eliminando esa parte de ti que busca atajos, aprobación y consuelo emocional, eligiendo el dominio a largo plazo sobre el placer a corto plazo. Y sin embargo, esto es solo la superficie, porque la verdad más profunda no se trata de resistir la manipulación de los demás, sino de eliminar a los manipuladores internos que han vivido dentro de ti toda tu vida. Entonces prepárate, porque el tercer descenso ya no se trata del mundo, se trata de ti. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se retiran, no porque sea imposible, sino porque es implacable. La manipulación más efectiva que hayas experimentado no provino de personas, instituciones ni sistemas. Provino de la voz interior, la voz que negocia la debilidad, la voz que justifica la demora, la voz que disfraza el miedo con el lenguaje de la lógica. Hasta que esta voz sea expuesta, nunca serás verdaderamente libre. Maquiavelo lo sabía mucho antes de que la psicología le diera nombre. Un hombre que no puede gobernarse a sí mismo siempre será gobernado por otro. El desorden interno invita al control externo. Este es el campo de batalla final. Empiezas a notar cómo tu mente intenta proteger la comodidad a costa del poder. Te dice que esperes cuando se requiere acción. Te dice que actúes cuando la paciencia multiplicaría los resultados. Te cuenta historias sobre la oportunidad, el equilibrio y la realidad. Estos no son pensamientos neutrales, son mecanismos de supervivencia forjados en un mundo que premia la obediencia y castiga la ambición. En el momento en que ves esto, ocurre algo brutal pero necesario. Dejas de confiar en tu primer impulso, no porque siempre esté mal, sino porque a menudo está entrenado, condicionado, programado por la escasez, el rechazo y el fracaso del pasado. Cuestionas tus propios deseos de la misma manera que cuestionas las motivaciones de los demás. Te preguntas, ¿este impulso amplía mi control o preserva mi comodidad? Esta pregunta por sí sola transforma tu psicología de ingresos. Dejas de perseguir el dinero que alimenta el ego pero drena la energía. Dejas de seguir caminos que parecen poderosos pero te dejan dependiente. Empiezas a orientar tus esfuerzos hacia el apalancamiento, sistemas que funcionan mientras descansas, habilidades que se consolidan con el tiempo, decisiones que duelen ahora pero que dominan después. Aceptas la gratificación postergada no como una virtud, sino como una estrategia. Aquí es donde la disciplina se vuelve despiadada. Estructuras tus días no en torno a la motivación, sino en torno a la inevitabilidad. Eliminas la fatiga de tomar decisiones. Eliminas los entornos que te debilitan. Eliminas las distracciones no porque sean inmorales, sino porque son caras. Cada hora desperdiciada no es solo tiempo perdido,
sino posicionamiento perdido. Los manipuladores dependen de tu inconsistencia, de tus ciclos emocionales, de tu tendencia al autosabotaje justo cuando cobra impulso. Cuando te vuelves coherente internamente, cuando tus acciones se alinean independientemente de tu estado de ánimo, te vuelves inamovible. Y controlar a los hombres inamovibles no es rentable. Aquí surge otra verdad incómoda. Empiezas a ver con qué frecuencia intercambiaste poder potencial por alivio temporal. Procrastinar no era pereza, era autoprotección. Pensar demasiado no era inteligencia, era miedo disfrazado de análisis. Una vez que te deshaces de estas ilusiones, no queda nadie a quien culpar, solo la responsabilidad. Aquí es donde muchos hombres se desmoronan psicológicamente, porque el poder exige posesión sin excusas, y la posesión es pesada, pero tú lo llevas. Empiezas a sentir una extraña calma, no paz, sino claridad. La claridad de saber que nadie vendrá a salvarte y por lo tanto, nadie puede amenazarte con abandonarte. Te vuelves menos reactivo, menos necesitado, menos volátil emocionalmente. Tu presencia cambia. La gente lo percibe antes de que hables. Ahora sientes un peso. En el ámbito financiero, esto se traduce al instante. Negocias de forma diferente, inviertes de forma diferente, escuchas más de lo que hablas. Ya no necesitas dominar las conversaciones porque dominas los resultados. Entiendes que el silencio, una vez más, es poder. No un silencio vacío, sino una contención forzada. Y aquí está la paradoja que solo los iniciados comprenden. Cuanto menos necesitas, más controlas. La necesidad es la verdadera correa. Se puede negociar con el deseo, con la necesidad no. Cuando diseñas tu vida de tal manera que alejarte siempre sea una opción, te vuelves inmune a la mayoría de las formas de presión psicológica. A estas alturas ya no eres simplemente difícil de manipular, te estás convirtiendo en algo completamente diferente. Pero esta transformación final, la que separa la resistencia de la soberanía, requiere un último descenso. Una última recalibración de cómo te relacionas con el poder, el dinero y los demás. Entonces aquí es donde se completa, no con ruido, no con aplausos, sino con un cambio silencioso e irreversible en cómo te ves a ti mismo en relación con el mundo. En esta etapa, ya no defines el poder como dominación sobre los demás. Esa es la fantasía que se les vende a los hombres inseguros. El verdadero poder es asimetría, es tener opciones cuando otros tienen obligaciones, es poder decir que no sin dar explicaciones, irse sin romper puentes, avanzar sin pedir permiso. No buscas el control por ego, buscas posición, y la posición lo decide todo. Maquiavelo te lo diría claramente. El hombre que debe demostrar su fuerza no la tiene. Ya no proclamas tus valores, los encarnas. Ya no amenazas, te retiras, ya no buscas influencia, te vuelves inevitable. Aquí es donde la psicología de las ganancias alcanza su forma más alta. Dejas de pensar en términos de ingresos y empiezas a pensar en términos de apalancamiento. ¿Quién necesita más a quién? ¿Qué se derrumba si te retiras? ¿Dónde se origina realmente el valor? Te construyes cuellos de botella, lugares donde las decisiones deben pasar por ti, no por la fuerza, sino por una competencia tan escasa que no puede ignorarse. El dinero se vuelve más silencioso ahora, menos emocional, menos simbólico. No gastas para mostrar estatus, gastas para comprar tiempo, privacidad y aislarte de la estupidez. Entiendes que la función principal de la riqueza no es el lujo, sino aislarte de la manipulación, de la urgencia, del caos ajeno. Al mismo tiempo, ves a tu alrededor hombres que siguen atrapados en viejos juegos, representando la masculinidad, buscando validación, confundiendo agresión con autoridad. No sientes la necesidad de corregirlos. El poder no evangeliza, espera, y ocurre algo inquietante. La gente empieza a tratarte de forma diferente sin saber por qué. Se explican más, negocian con más suavidad. Te ponen a prueba menos, no porque los intimides, sino porque ya no eres legible. La previsibilidad es la materia prima de la manipulación,
y la has eliminado. Eres consistente, pero no obvio. Tranquilo, pero no pasivo. Centrado, pero no rígido. Este equilibrio es raro, y la rareza crea gravedad. También desarrollas una compasión más fría, no crueldad, sino claridad. Ya no intentas salvar a la gente de sus patrones. Ya no te preocupas demasiado por quienes se niegan a evolucionar. Entiendes que cada uno es fiel a su nivel de autoconciencia. Esperar más es manipular tus propias emociones. Esto libera una enorme energía. La rediriges hacia adentro y luego hacia arriba. Refinas tu cuerpo, no para admiración, sino para resistencia. Agudizas tu mente, no para debatir, sino para tomar decisiones. Estructuras tu entorno para que la disciplina se convierta en la norma, no el esfuerzo. Esto es autodominio en su máxima expresión, no heroico ni dramático, sino quirúrgico. He aquí la verdad final, la que nunca se dice en voz alta. Ser difícil de manipular no es el objetivo final. Es el efecto secundario de volverse autogobernado. Cuando ya no te traiciones a ti mismo por consuelo, cuando tus palabras se alinean con tus acciones, cuando tu estrategia de ganancias refleja tus valores en lugar de tus miedos, cuando aceptas la soledad como precio de la soberanía, la manipulación simplemente deja de funcionar, no porque los demás se vuelvan morales, sino porque ya no queda nada dentro de ti a qué aferrarte. Sin pánico, no hay urgencia. Sin hambre de aprobación, no hay terror a la pérdida, solo dirección. Por eso es raro que haya hombres así. Por eso los sistemas intentan distraerte desde el principio, ablandarte, entretenerte hasta la sumisión, porque un hombre que ve con claridad, gana dinero por sí mismo y se gobierna a sí mismo, es incompatible con la explotación. No se le puede apresurar, no puede ser avergonzado, no lo pueden acorralar. Se mueve lentamente, deliberadamente, y cuando se mueve, las cosas cambian. Si te reconoces aquí, comprende que esto no es un elogio, es una advertencia. Este camino exige más de lo que la mayoría está dispuesta a dar. Te costará ilusiones, relaciones y versiones de ti mismo que antes te hacían sentir segura. Pero lo que ganas es algo que ningún manipulador jamás te podrá ofrecer: soberanía, y una vez probado, no hay nada más suficiente.